En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del libro de los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Ustedes ahora son hijos, y como son hijos, Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama, Abba, o sea, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y siendo hijo, Dios te da la herencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, estamos en este llamado a dar la vida, recibir la vida de Dios para ser capaces de compartirla. Y bueno, las figuras por excelencia de, pues, en la humanidad es la mujer, ¿no? La mujer que lleva en su vientre, en su seno, la vida, y después tiene la dicha, la capacidad, la gracia de poder dar a luz a esa vida. Entonces, pues ya hemos visto cómo desde Eva, la madre de los vivientes, pues el llamado es a reproducirse, es a dar vida, reproduzcan, se dice el Señor, llenen la tierra. Y decíamos que, pues también como cristianos, nuestro llamado es ser capaces de dar la vida y de cuidarla, de custodiarla. Estamos llamados a cuidar y a custodiar la vida que Dios nos ha regalado, y las figuras que hemos visto en el Antiguo Testamento nos ayudan a percibir cómo las diferentes mujeres que aparecen en el Antiguo Testamento, desde su experiencia de Dios, van cuidando y custodiando la vida. Entonces es importante recordar que es desde la experiencia de Dios, porque la experiencia que estas mujeres han tenido de Dios es diferente a la que tenemos nosotros. De repente, haciendo una lectura anacrónica del Antiguo Testamento, cuando decimos anacrónica, nos referimos que desde las categorías, desde lo que conocemos en el mundo actual, hacemos una crítica que es injusta, y es injusta porque varios de las historias que contemplamos la semana pasada sucedieron hace miles de años. Si Abraham se dice que es del siglo XIX antes de Cristo, es más o menos del 1800 antes de Cristo, que es Sara, la primer matriarca. Entonces estamos hablando de una forma de percibir la vida diferente a la nuestra, por todo lo que el ser humano va descubriendo y todos los avances en el conocimiento que vamos teniendo. Entonces, ante la experiencia de Dios de estas mujeres del Antiguo Testamento, el propósito es resguardar la revelación de Dios. ¿Cuál es la revelación de Dios y cuál es el deseo de Dios? Al final, los que tenemos una experiencia religiosa deseamos agradar a Dios. Si lo que hay en el corazón de todo aquel que inicia un camino espiritual y religioso es el agradar a Dios, tener la experiencia de este Dios que ama profundamente, y en las acciones, en el pensamiento, en las actitudes, hacer lo posible por agradar a Dios. Entonces, estas mujeres del Antiguo Testamento, ¿cómo es que agradan a Dios? Dando vida, dando descendencia a los varones, porque la promesa de Yahvé en Abraham es: haré de ti una gran descendencia, tendrás muchos hijos, habrá un gran pueblo que surgirá de ti. Por eso mantener la sangre, no mezclarse con otras razas, pues es muy importante para estas mujeres en el Antiguo Testamento, ser capaces de dar vida para que la promesa de Dios se lleve a cabo, y aún en los momentos complicados confiar en que Dios cumple sus promesas. Eso es muy importante.
confiar en que Dios cumple sus promesas. ¿Cuál es la promesa de Dios en el Antiguo Testamento? La vida, la gran descendencia. Obedecer a Dios es dar vida, es dar una gran descendencia en el Antiguo Testamento. Y todo este desarrollo es para llegar a la plenitud de los tiempos. ¿Cuál es la plenitud de los tiempos? El culmen, aquel que es nuestro modelo de hombre. Cuando digo hombre, no me refiero al género, eso ya lo he repetido y es importante porque de repente podemos decir, bueno, Cristo es el modelo de hombre como género, no es el modelo de hombre como humus, como ser humano. Decía yo, las mujeres son imagen de Cristo, por supuesto que sí. Todo bautizado es imagen de Cristo. Actúan, actúan desde el discipulado siendo presencia de Cristo, por supuesto que sí. No solo el sacerdote es presencia de Cristo, es imagen de Cristo. Digo, en la Eucaristía, que es diferente, actúa en persona Christi. Pero en la vida diaria, en nuestra misión de dar vida, de compartir la vida al mundo, estamos llamados a ser presencia de Cristo, aquel que es luz de las naciones. Entonces, cuando llega la plenitud, que en el griego va a ser el kairos, y el kairos es el tiempo de Dios, ya la próxima semana cuando contemplemos el nacimiento, veremos cómo en Cristo se cumple todo esto que desde antiguo el ser humano esperaba. Entonces, dar a luz a Cristo, compartir a Cristo es cumplir con el mandamiento de Dios que es dar vida. Me gusta bastante la experiencia de María de Ágreda, que es una mística española del siglo XVII, y ella tiene una experiencia bastante fuerte de Dios, una mujer mística, con unas intuiciones bastante profundas. Tiene un libro que se llama La ciudad mística de Dios. Y en la ciudad mística de Dios, ella comparte las intuiciones que va teniendo en su oración. Y es interesante cómo surge este libro o este escrito de la ciudad mística de Dios. Entonces cuenta María de Ágreda que pues, a su primer confesor, ella le comparte las intuiciones que va teniendo en la oración. Entonces es importante las intuiciones de la oración, que no es lo mismo que el estudio. El estudio te ayuda a tener conocimiento, a adquirir información. Estudiar la Biblia es importante, pero nada suple lo que la oración regala a la persona. Eso no te lo da ningún curso de teología, ni ningún curso de espiritualidad. Decía uno de mis formadores, ¿qué se necesita para crecer en espiritualidad y en estar sentado ahí delante del Señor? O sea, el tiempo que le dediques a estar delante del Señor y abrir el corazón es lo que va a ayudar en tu crecimiento espiritual. Lo demás ayuda y es importante, la información, los datos, nos ayudan a conocer a Dios, pero no es lo mismo conocer que tener una experiencia. Tener la experiencia es estar ahí y poder pues experimentar este amor que Dios tiene. Entonces, esta mujer, María de Ágreda, que tiene algunas intuiciones en su oración, lo comparte a su confesor y el confesor queda maravillado de lo que ella le va compartiendo y le dice, ponlo por escrito. Todo eso que vas experimentando, ponlo por escrito. Y así es, comienza a poner por escrito sus intuiciones, María de Ágreda, pero cambian de sacerdote, llega un nuevo confesor. Estamos en el siglo XVII. Sabemos que hasta el siglo XX, pues un poquito, sí, en el siglo XX, mitad del siglo XX, ya comienzan las mujeres a tener un poco más de participación misionera en la iglesia. Por ejemplo, leí el otro día que la primer religiosa médico es hasta el año 1934. Entonces me impactaba bastante porque antes de eso era muy raro, casi no se daba que la mujer catequizara, que las religiosas salieran a predicar, que las religiosas tomaran una
un rol activo en la misión de la iglesia. Entonces, cuando María de Ágreda, en el siglo XVII, en el principio del 1600, comparte a su segundo confesor lo que ella va experimentando, la respuesta de él, pues se escandaliza y dice, no, no puede ser cierto. Es demasiado bueno para ser verdadero. Esto debe ser algún engaño del maligno, debe ser algún engaño del demonio que quiere que te enorgullezcas y te llenes de soberbia. Quema todos esos escritos. María de Ágreda, muy obediente, quema los escritos. Pues no hay mal que dure 100 años y cambian, gracias a Dios, de sacerdote, llega el nuevo sacerdote. Entonces ya María de Ágreda comparte otra vez su experiencia y lo mismo. Fíjense, es interesante lo mismo porque cuando leemos el Antiguo Testamento, las historias casi se repiten exactamente. Si ustedes leen todo el libro del Génesis, las historias de las matriarcas se repiten casi exactamente. La matriarca que es estéril y no puede dar a luz, y entonces le dice al esposo, bueno, pues que una de las sirvientas, de las criadas, te dé un hijo, pues ya que yo no puedo. Y ya que las criadas tienen, las sirvientas tienen descendencia, pues ya como que se ponen celosas las matriarcas y le piden a Dios, pues hazme el favor, hazme el milagro de que yo pueda concebir, y entonces dan a luz. Pasa con Saraí, pasa con Rebeca, pasa con Lía y Raquel, exactamente la misma historia. Entonces es interesante cómo incluso, pues aquí tenemos dos, tres psicólogos, en psicología así se dice, ¿no? Que lo que no se repara se repite. Y entonces cuando no trabajamos nuestra historia, tendemos a repetirla, pues así con María de Ágreda. Entonces, cuando llega el tercer confesor, oye, pues deberías de poner por escrito, deberías de poner por escrito todo eso que has experimentado. No, pues ya lo hice, dice María de Ágreda, pero me dijo el padre que estaba antes que lo quemara, no vaya a ser que venga del demonio. No, está loco ese padre. Escríbelo. Y por fin tenemos la ciudad mística de Dios, que es bastante interesante. Y el primer capítulo de la ciudad mística de Dios, María de Ágreda habla sobre la anunciación, el diálogo que la Virgen María tiene con el ángel Gabriel, hace todo un análisis, toda una meditación, y al final lo que llama la atención de ese libro es que al final de cada capítulo, la Virgen María, dentro de sus visiones, contemplaciones que ella tiene, la Virgen María le hace una crítica, le ayuda con cada capítulo. Entonces, al final del primer capítulo, que habla sobre la anunciación, la Virgen María le dice, mira, está muy bien todo este desarrollo de la nueva creación en la anunciación. Fíjense, esto es bastante bello. Si leemos la primera palabra de María, es la primera palabra que aparece en el Génesis de la que Dios pronuncia. En el capítulo 1, versículo 3 del Génesis, Dios interviene diciendo hágase la luz, ¿no? En latín sería el fiat luce. Y digo fiat porque es la palabra que en la tradición utilizamos para el sí de María. Entonces la Biblia, traducida al latín en el Antiguo Testamento, la primera palabra que Dios pronuncia es fiat, fiat luce. La primera palabra que María va a pronunciar es ante la propuesta de Dios es fiat mihi, es decir, hágase en mí. Pues fíjense cómo es bastante bella la analogía, es una nueva creación, el sí de María. Si en el Antiguo Testamento la primera palabra de Dios es que se haga la luz, fiat, sí a la luz, en María es eh, que se haga en mí, fiat mihi. Entonces la Virgen María le va a decir que esta experiencia de anunciación es el llamado que cada cristiano tiene de Dios. En realidad es nuestra propia vocación. Que recuerden que leer la escritura, bueno, ni siquiera es leer la escritura, las escrituras no se leen, se contemplan, se meditan. Y entonces dirá la Virgen María en esta visión que tiene María de Ágreda, que cada cristiano está llamado a hacer el proceso de dar vida, el proceso que ella hizo, el proceso de darle un sí a la palabra,
para que esta palabra pueda entrar en mí, pueda yo dejarme fecundar por esta palabra, y entonces la palabra se desarrolle en mí, se vaya gestando en mí, vaya creciendo en mi interior, para que llegara a la plenitud de los tiempos. Fíjense, esto es lo bello y es el desafío, me parece, cuando tenemos un encuentro de Dios. Lo primero es la experiencia de la palabra, que es emocionante, pero lo segundo es que esa palabra haga eco en mí. Nuestra tentación es aprendemos algo e inmediatamente queremos ir y compartirlo y enseñarle a todo mundo, y luego ya nos desesperamos cuando no nos hacen caso. Y digo, pues si el youtuber o el predicador lo dijo muy bonito, o lo leí muy bonito en la Biblia, ¿y por qué no me hacen caso? Bueno, pues me faltó que esa palabra anidara en mí, que esa palabra fuera penetrando en mi tierra para que fuera capaz de dar luz. Entonces lo que dice la Virgen María es el proceso en la vida de cada cristiano. Digo que sí, recibo la palabra, dejo que esta palabra habite en mí, se desarrolle en mí, vaya creciendo en mí. ¿Cómo lo logro? A través de la meditación. Ah, hay textos en la Biblia que en la meditación y en la oración personal puedes pasar días o hasta semanas meditando, contemplando y descubriendo que esa palabra tiene mucho jugo y va diciéndote muchas cosas. Dios te va revelando mucho en algún texto bíblico, en algún pasaje. Entonces tengo que dejar que esa palabra haga eco en mí y esperar a que vaya desarrollándose, para que llegado el Kairos, que es lo que escuchamos en los Gálatas, que es el tiempo de Dios, esa palabra que yo he dejado que me fecunde y que crezca en mí, salga, y entonces cada uno de nosotros demos a luz al Salvador, que el nacimiento de Cristo se da a través de cada discípulo, de cada discípula. Es lo que eh, la iglesia va a decir en la Lumen Gentium, la relación de la iglesia con el mundo exterior. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Dar a luz al Salvador, darle al mundo al Salvador. Pero no puedo darle al mundo al Salvador si el Salvador no crece en mí, si la palabra no se desarrolla y no crece en mí. Entonces, la Virgen María es la mujer del fiat, es decir, de la nueva creación, donde ella acepta que Dios habite en ella para después darlo a luz. Así empieza el prólogo de Juan. El prólogo de Juan es bellísimo, porque no hay una anunciación como tal. Es decir, cada evangelista tiene su experiencia de Dios y la encarnación la va presentando de diferentes maneras. O sea, veremos cómo, bueno, en Marcos ni siquiera aparece, pero en Lucas y Mateo es de manera diferente la narración. Solo Lucas nos presenta la anunciación, y Juan, de una manera teológica, va a ir, no es que no sean teológicos los sinópticos, pero digamos, cuando hablamos de teológico nos referimos más a conceptos. Ese es el punto, me parece que la palabra correcta. Juan es más conceptual. Los sinópticos son más de imágenes, más de figuras, de analogías. Entonces, el prólogo de Juan va a decir que el verbo, si la palabra se hace carne y pone su morada, pone su tienda en medio de nosotros. ¿Cómo pone Dios su tienda, cómo hace Dios su morada? La palabra se encarna, es decir, la palabra habita, la palabra se hace presente, pone su morada. La primer morada, obviamente, es la Virgen María, pero también cada uno que recibe el Espíritu Santo es morada de Dios. Por eso, esta lectura de los Gálatas con la que iniciamos es: llegar a la plenitud de los tiempos, Dios nace de mujer bajo la ley. ¿Para qué? Para hacernos hijos, para quitarnos la esclavitud del pecado de la muerte y hacernos hijos, es decir, presencia de Dios, porque nos ha dado el Espíritu, nos ha dado el Espíritu que nos hace ser hijos y nos hace ser presencia de Él.
Y es la belleza del contacto entonces con la palabra. La pintura que aparece en la diapositiva, que es la Madonna del libro de Botticelli. Me parece que es bastante bello cómo hay una comunión entre María, Jesús y la palabra, y cómo esta armonía, cómo esta comunión trae luz y llena de vida. Entonces María tiene su mirada puesta en Jesús y en el libro. Algunos interpretan que el libro es el Antiguo Testamento. María, que es una mujer de profunda meditación y que seguramente en su niñez, porque te iba a decir en su juventud, pero pues, a Jesús se dice que entre los 13 y 15 años es que eh, se da la encarnación, pero seguramente era una mujer que meditaba la palabra y eso se nota, o sea, cuando se da la anunciación, se nota que la mujer trae ya una experiencia de oración profunda. No es que en el momento, bueno, pues la pobre nunca hacía oración y en el momento Dios la iluminó, no, no, la vida no funciona así. O sea, eh, lo que hacemos es producto de nuestra preparación. Si el Espíritu Santo me va a iluminar, sí, me va a iluminar, pero yo tengo, es lo que en teología sacramental eh, se llama gracia cooperante, ¿no? De la gracia cooperante es Dios derrama sus regalos y yo estoy llamado a cooperar desde la preparación de la tierra. Entonces, María, que es la mujer que guarda en su corazón, medita en su corazón, y meditar en el corazón es contemplar lo que Dios revela. Entonces en su mirada tiene el libro y tiene a Jesús. No se puede perder de vista el Antiguo Testamento y a Jesús, porque de repente en una lectura simplista o floja, yo diría apenas, diría, no, pues ya con Jesús tenemos todo, ya para qué leer el Antiguo Testamento. No, si el Antiguo Testamento es bellísimo, es profundo, es la profecía, es la preparación, es la búsqueda del ser humano, eh, es el buscar caminos, es el caer, es el levantarte, es la historia del ser humano. Entonces el Antiguo Testamento me ayuda a dar luz a aquel en el que creo. Entonces María tiene en la mirada al Antiguo Testamento y a su hijo, y Jesús en comunión con su madre, mirándola a ella. La mano derecha de María está sobre el libro, está puesta en el libro, en el Antiguo Testamento, y la mano de Jesús está sobre su madre. Están contemplándose porque el objetivo de la lectura bíblica o de la contemplación bíblica es la comunión. O sea, por eso la misa tiene dos mesas, dos banquetes. Uno es el banquete de la palabra, que también es alimento. ¿Dios está realmente presente en la palabra? Por supuesto que sí. La palabra revela el interior, el corazón de las personas. Aquel que desconoce la Sagrada Escritura desconoce a Dios. Ahí se revela Dios, ¿no? En la Sagrada Escritura se revela en la palabra. Entonces la palabra es alimento. Entonces, la Virgen se alimenta de esa palabra y entra en comunión con Cristo, que es la plenitud. Entonces nosotros estamos llamados a contemplar la Sagrada Escritura y contemplar a Cristo y, y no perder de vista estas dos dimensiones, el Cristo y la Sagrada Escritura. Pues María va a ser la mujer que medita todo en su corazón. En ella encontramos la plenitud. Las mujeres del Antiguo Testamento, de manera imperfecta, nos preparan para contemplar aquella que en donde se cumplirá la promesa de Yahvé de la relación entre la madre y el hijo. Pondré enemistad entre la madre y su descendencia, le dice a la serpiente, la promesa que Dios hace ante la caída de Adán y Eva, y las palabras que le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Y esta te aplastará la cabeza,
Entonces María es la nueva Eva y es aquella que sabe meditar todo en su corazón. Recuerden que antes de que Yahvé, cuando el pueblo de Israel va hacia la tierra prometida, antes de dar cualquier mandamiento, en el Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, lo primero que va a decir Dios, antes de dar cualquier ley, cualquier mandamiento, va a decir Shema Israel, es decir, escucha a Israel. Antes de cualquier cosa, antes de querer cumplir con los mandamientos y todo lo que dice la iglesia y todo lo que... Escucha, escucha Israel, el Señor es tu Dios. Y ya después amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y las palabras que te digo, las tendrás escritas en las paredes de tu casa y las transmitirás a tus hijos. Entonces María es la mujer que sabe escuchar, es la mujer de la escucha. Por eso es la mujer que sabe meditar en el corazón, en su interior. Para poder meditar en el corazón necesito escuchar. Yo digo que es todo un reto, o sea, es todo un reto en este mundo multifuncional en el que vivimos el famoso multitask, al que todos, bueno, yo digo que la mayoría entramos. Qué difícil es la concentración, ¿no? Estar realmente presente, estar realmente ahí, ¿no? Pues si dijéramos, ¿de qué trató la primera lectura de ayer? A veces no nos acordamos, y ni siquiera de ayer. O sea, si alguien fue a misa esta mañana, ¿y de qué trató la primera lectura? Ni me acuerdo, pasa media hora y ya no me acuerdo. El, el, el corazón no está presente, el corazón no está totalmente ahí. Entonces el primer reto es escucha a Israel y es un reto que todos tenemos. Y yo sí creo que en el mundo actual en el que vivimos, el gran reto es cómo eh, pues estar realmente presente en la oración. Decía, me voy a confesar con ustedes, pero a mí me pasa muy seguido que como no ando cargando ya mi liturgia de las horas, es muy fácil traerlo en el iPad. Pues ya llevo el iPad y ahí rezo las laudes en la capilla. Y de repente estoy orando, estoy pensando cosas y me da la tentación de googlear qué significa. Si, por ejemplo, hoy Balaam, ¿no? La primera lectura del libro de los números habla de Balaam. Y me acuerdo de la burra de Balaam que habla, se le aparece un ángel y habla, pero yo recordaba que Balaam es un pagano, un extranjero. Lo vi cuando estaba en teología. Entonces el reto, en lugar de que el espíritu, yo pienso, ¿no? El espíritu, digo, bueno, que me vaya guiando y ya después reviso que un poco más los datos duros, la historia. No, ya cuando me doy cuenta ya estoy ahí googleando de Balaam y que quién lo mandó, que si Balac, el rey de Mesopotamia, y que si Balaam al final, ya me adelanté a la historia, que si Balaam al final se dejó corromper y no le fue fiel a Dios, a pesar de que Dios le daba muchas intuiciones. Y yo digo, va muy bien en mi meditación. Estaba meditando cómo Dios porque a Balaam, Balac le pide que maldiga al pueblo de Israel y cuando está a punto de maldecir y ve todas las tiendas y ve, tiene la experiencia de Dios, en lugar de maldecir, bendice. Entonces está diciendo cómo Dios pone intuiciones en el corazón de personas, incluso fuera de la religión. Y ya después me fui, o sea, ya me llené de datos, me llené de información y perdí mi meditación. Y cómo es todo un reto mantenerme a la escucha. Entonces María es la mujer que sabe estar totalmente presente. No es la que interrumpe al ángel. A ver, pero explícame primero. No, no, no. Primero a mí dime cómo va a ser, cuándo va a ser, ahorita mismo o mañana o en un mes, o va a ser como Sara después de un año, después de 2 años, o cómo va a ser. No, que María no interrumpe en ningún momento al ángel, al arcángel cuando está revelando lo que Dios lo que está transmitiéndole, lo que Dios le pide a Gabriel que transmita. María está en completa escucha. Cuando termina de hablar el ángel, es que ella interviene y entonces sí pregunta cómo será esto. Entonces María primero la llena de gracia, escucha y, e identifica lo que se mueve en su corazón. Alégrate María, porque llena eres de gracia. Y la Virgen María se conmovió, quedó conmovida ante estas palabras y meditaba. ¿Qué significará? Estaba sorprendida. Si las cosas bellas, bueno, todo de la Virgen María, pues es bellísimo, es nuestra madre, nuestra inspiración.
Pero María es una mujer que tiene la capacidad de sorprenderse ante las cosas de Dios. Si estaba sorprendida, meditaba en su corazón, quedó muy conmovida, quedó muy sorprendida al oír esas palabras. Y en la presentación en el templo con estos ancianos, Simeón y Ana, también se nos va a decir que María estaba sorprendida de todo lo que se decía de su hijo. Yo digo, ay, ¿cómo va a estar sorprendida la Virgen si pues lo llevó en su vientre? Y luego vio que los ángeles cantaron cuando el Mesías, cuando Jesús nació, y los pastores fueron y le rindieron tributo, y después llegaron unos magos de Oriente, le llevaron regalos. Digo, ay, y la Virgen sorprendida por lo que dicen esos ancianos. Y después, en la resurrección, ella aparece orando y pidiendo el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo ya lo recibió María en su anunciación, a veces pasa con estos grupos carismáticos, ¿no? Que vamos para pedir el Espíritu Santo. O sea, hay que ver, ahí está, tiene sus asegúnes, pues, o sea, podemos debatir y todo, pero la primera respuesta a veces es, no, yo ya recibí el Espíritu Santo cuando me bautizaron, yo ya no necesito. ¿En serio ya no necesitas? ¿En serio? Si la Virgen María, que lo llevó en su vientre, que tuvo la experiencia del arcángel Gabriel, no dejaba de sorprenderse. A una mujer, vivía a plenitud su vida de fe. O sea, Dios, de hecho, en el Apocalipsis así se revela Jesús. Miren que yo hago nuevas todas las cosas. Es muy pretencioso pensar que sé todo de Dios, que he experimentado todo, abierta totalmente a la novedad. Estaba sorprendida. Yo creo que María nunca dejó de sorprenderse hasta el último momento de su vida, cuando es asunta, no deja de sorprenderse. Es la mujer eh, que tiene abierto el corazón, porque es una mujer contemplativa. Y ante este sorprenderse, ante este movimiento del corazón, Dios siempre interviene diciendo, mira María, no tengas miedo, no temas, porque la experiencia de Dios desde el Antiguo Testamento, y por supuesto que hay continuidad en María, siempre que hay alguna teofanía, es decir, alguna manifestación de Dios, todo mundo tiembla, hasta la tierra tiembla, dicen las imágenes bíblicas. Entonces, el ángel va a animar a María y le va a decir, no tengas miedo. Yo siempre insisto, las cosas de Dios causan sorpresa, sí, pero no pueden causar miedo. Es la buena noticia. Bueno, ¿cómo sucederá esto? Dice la Virgen María, pregunta, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Eh, y entonces concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús, que significa Dios salva. No tengas miedo, Dios viene a salvar. Dios no viene a condenar, Dios viene siempre a salvar. Porque para Dios no hay nada imposible. Este es desde el Antiguo Testamento. Es el diálogo de Saraí con Yahvé. ¿Por qué te reíste? No, no me reí. Pues para Dios no hay nada imposible. Dios lo puede todo. Entonces, ve a tu prima Isabel, que ya está en el sexto mes, aquella que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. Estoy sobreviviendo. Entonces, María es la mujer del sí, pero todo sí también conlleva un no. Eh, Saber decir no para dar vida. Porque espiritualidad, cuando hablamos de espiritualidad, espiritualidad es el modo de seguir a Jesús. Hay distintos tipos de espiritualidades en la iglesia. Entonces, es muy amplio el seguimiento de Cristo. Es todo un mundo. Entonces, hay diferentes formas de vivir el discipulado. Depende de la sensibilidad de cada persona. Con un espíritu específico, bueno, sabemos que está, eh, por ejemplo, el Papa León, los agustinos, el Papa Francisco, los jesuitas, conocemos que hay franciscanos, que hay dominicos, cada uno tiene su forma de experimentar o de seguir a Dios. Bueno, pues los que somos de espiritualidad mariana, maristas, marianistas, etcétera. Es un espíritu específico, una forma de hacer las cosas, una forma de estar en el mundo.
implica decir sí a Dios y todo sí conlleva una renuncia o muchas renuncias. Decirle sí a Dios es decirle no a muchas cosas. María no solo dijo que sí a Dios, también supo decir que no a muchas otras cosas. Supo decir que no a la vanidad. Para dar vida a Dios en plenitud, pues tenemos que estar atentos a varias actitudes. Solo presento algunas que pueden ser muy comunes en nuestra experiencia religiosa, sobre todo cuando ya llevamos un buen caminar. María no se envanece, no pierde el piso, ¿no? No es de las que comienza a creerse mucho, pues yo soy la madre del creador de este mundo, ¿no? No se creyó mejor que nadie. Si la belleza de la respuesta de la Virgen María es, no, yo ya sabía que Dios me iba a pedir algo, pues yo soy muy buena, yo medito todo. Desde niña, mis papás me llevaban al templo y yo me aprendí las oraciones desde muy pequeña, iba a la sinagoga, ¿no? No se cree mejor que nadie. De hecho, las historias que hay de María desde la iglesia primitiva es la mujer del servicio. Lo aprendió bien Jesús. O sea, Jesús es Dios, pero tuvo que aprender de su madre, también es verdadero hombre. Es la mujer que lo crió, es la mujer que le transmitió valores. María es la mujer del servicio, no se creyó mejor que nadie y por eso la respuesta es, yo soy la esclava del Señor, otra vez, fiat, hágase en mí según tu palabra. Soy la esclava, soy la sierva. Y así es la vida de la Virgen María, nunca buscó puestos, nunca buscó honores. Nosotros que la amamos como iglesia, buscamos darle honores, buscamos darle títulos. Y a veces no sé qué tanto sea proyecciones, bueno, pues es otro tema, proyecciones personales, pero buscamos darle títulos, ¿no? Pero la Virgen María se define a sí misma, yo soy la sierva, yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra, y así va a vivir. María no dice en la resurrección en Pentecostés, no dice a Pedro, a ver, Pedro, aquí yo voy a mandar porque nadie como yo conoce a Jesús. Yo lo vi crecer, yo sé todo lo que él decía, yo sé lo que pensaba. Ustedes a veces como que no se acuerdan bien cómo era él, yo lo conozco bien, yo voy a mandar en la iglesia. Estas teorías de que Pedro se andaba peleando con María Magdalena para ver quién dirigía la iglesia es absurdo porque la iglesia primitiva sufría persecución, no tenía el poder que tiene ahora la iglesia, no era la gran institución con millones de fieles, era, ni siquiera institución era un grupito ahí, diría San Pablo, ¿hay algún erudito, hay alguno muy inteligente de ustedes? No, no, era un grupito de perseguidos, de rechazados, de hecho. Los pobres en los Hechos de los Apóstoles querían ir a las sinagogas y los expulsaban. Querían ir al templo y los expulsaban. Nadie los quería a esos pobres. Nadie se andaba peleando el poder en la iglesia católica, en la iglesia primitiva. Si terminaban mal, terminaban siendo mártires. Los puestos de servicio de liderazgo eran bastante riesgosos. No, no es lo que era ahora. Entonces la Virgen María sabe que ella es la sierva, la esclava del Señor. La Virgen de Guadalupe es bellísimo. En el Nican Mopoua, todas las revelaciones, soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. O sea, de Él vengo a traerles a Él, vengo a ensalzarlo a Él, vengo a mostrarles todo el amor que Él les tiene. Vengo a regalárselo, a dárselo a todas las naciones. Vengo a consolarla como madre que soy y como madre que trae a su hijo, trae la vida, trae la sanación, trae la esperanza. Siempre ella trae a Jesús. Nunca se queda los honores para sí misma. En las bodas de Caná es, hagan lo que Él les diga. No es, hagan lo que yo les diga, porque si no lo hacen, entonces así les va a ir. A veces, más que evangelización, más que buena noticia, pues es que se haga mi voluntad. Es decir, pues vamos viendo los caminos en los que Dios quiere que nos dirijamos, no a los
monopolios en las decisiones, que sea uno solo el que decide en nuestras comunidades. Pues es comunidad, siempre Dios es comunitario. Si ni Dios decide solo, si es el Padre, yo decido porque yo soy el Padre, el creador del universo, yo hice el mundo y entonces se va a hacer como yo digo. Jesús nunca decide por sí mismo. Yo soy la segunda persona de la Santísima Trinidad. Todo fue hecho por mí, sin mí nada se hubiera hecho. Siempre está consultando al Padre, está en diálogo con el Padre. E inspirado por el Espíritu Santo, hay un diálogo interno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, no al envanecerse, es ser el siervo del Señor, ¿no? Dice Jesús, ustedes me llaman Señor y Maestro y ciertamente que lo soy. Si yo que soy el Señor y el Maestro les he lavado los pies a ustedes, es para darles ejemplo de cómo debe ser entre ustedes. Es decir, debe ser entre la relación de los cristianos igualitaria, diferentes funciones, diferentes servicios, pero igualitaria. Nada de que yo soy el coordinador, yo soy el padre, yo soy el párroco, yo soy el encargado, yo. No, es el diálogo, porque nuestro Dios no es un Dios solitario, es un Dios que es tres personas, que es comunidad. Diría, en este documento de la Comisión Teológica Internacional sobre Sinodalidad del 2016, dice el Papa Francisco que lo que afecta a todos tiene que ser tratado por todos, porque somos servidores. Entonces María no se cree mejor que nadie. Y diría también no a la falsa modestia. Eh, la falsa modestia a veces nos impide ser siervos del Señor. Cuando se le pide algún servicio a alguien, estás como sacerdote, estás teniendo algún liderazgo y ves que algunas personas tienen ciertas cualidades o hacen falta ministros para la participación de la Eucaristía, por ejemplo, que es lo que la iglesia nos pide, y le pides a alguien que se encargue, ay, no, yo como, yo soy indigno, como yo con estas manos pecadoras, soy yo que soy un pecador, una pecadora, y digo, ay, se sabe que eres pecador, que eres pecadora, o sea, no es nada nuevo. O sea, todos somos pecadores, todos tenemos debilidades, todos fallamos, todos tenemos nuestro talón de Aquiles, pero cuando se pide un servicio en nombre de Dios, pues después de meditarlo, obviamente, si hay necesidad, puedo decir, sí, lo tomo como un servicio, lo tomo como, eh, lo tomo como parte de este amor que Dios me tiene para servirle. Eh, y es insistente Dios, yo creo, a mí me encanta, pues sí, obviamente guadalupanos, que somos como buenos hispanos, el diálogo con Juan Diego es extraordinario. Ese Juan Diego se da por vencido fácil. No, ya fui con el obispo, virgencita, y no me creyó, pues mejor manda a otro, manda a alguien que sí sepa, alguien que sea intelectual, porque yo no ando por esos caminos, ni hablo con esa gente, y ni siquiera sé cómo hablarles, pues no sé ni cómo dirigirme al obispo. ¿Cómo le digo, su excelencia, su eminencia, monseñor, usted, cómo se les habla a esta gente, no? O sea, es triste que como cristianos no, a veces nos andamos preocupando, es que sí pasa. ¿Cómo tengo que llamarle al obispo? ¿Cómo tengo que decirles? ¿Cómo se les llama? Tendría que ser la cosa más natural, porque pues seguidores somos de un carpintero. Pero entonces el diálogo es, la petición de Juan Diego es manda a otro, porque mira, yo tengo mucha gente. Si yo quisiera, mandaría a quien yo quisiera, pero tú eres mi mensajero, tú mi elegido. En ti he puesto todas mis esperanzas, he puesto toda mi confianza. Entonces, no a la falsa modestia. Dios me llama, Dios me pide un servicio y la clave está en que para poder dar vida, lo tengo que tomar como un servicio. Si no lo tomo como un servicio, es un desastre. Y es un desastre porque pues se dan dinámicas de poder en lugar de dinámicas de vida. Entonces, indignos somos todos, sí. Indigno es el cura que está ahí celebrando, sí. Nadie es merecedor de la gracia de Dios, del gran regalo que Dios nos da al permitir servirle. Pero bueno, si Él nos elige, nos pide, pues el ejemplo de María para dar vida es extraordinario. Yo soy la sierva del Señor. No se centra en sí misma,
Inmediatamente, de hecho, el verbo que pone Lucas es extraordinario, ¿no? Presurosa, salió presurosa a servir a Isabel, que ya estaba ya anciana y avanzada en el embarazo en el sexto mes. No se dedica a ella misma, a descansar. No, pues voy a dar a luz al mismo rey del mundo, ahorita no me molesten, a ver, yo no muevo un dedo, todo que me lo hagan a mí, porque pues yo soy la madre del Señor. Nosotros los curas, mis manos están consagradas, pues sí, si están consagradas, pues me toca barrer, me toca limpiar, están consagradas al servidor al siervo, eh, al que nos pone el ejemplo que es Jesús, y están como modelo la servidora, la madre del Señor. Fíjense, a veces yo creo que los laicos nos echan a perder. Les voy a echar la culpa ahora a ustedes. No, padre, usted no haga. ¿Cómo cree que va a lavar los trastes? No, no, pues todos participamos. Todos somos. Ya a veces les hago la broma cuando quiero servir en algo y no me dejan. No, yo también me quiero ir al cielo. Denme chance también de hacer un poco de servicio, ¿no? De parecerme un poco a mi maestro que se pone a servir. No se dedica a descansar, no al narcisismo. Es uno de los pecados del mundo actual y de hecho, de los análisis sociológicos y psicológicos en el perfil de los sacerdotes, pues es que el narcisismo es parte de nuestras tentaciones grandes, ¿no? Porque, y yo creo que sí, tenemos que estar atentos, porque claro, llegas a la ordenación sacerdotal y te dicen que eres Cristo mismo en la tierra y que entonces tú haces presente a Dios y tienes el poder de perdonar pecados y sientes que nadie te merece, ¿no? O sea, sí pasa muy seguido y en verdad te la crees que casi, casi eres inmaculado, pero bueno, después la realidad nos pega. Porque la humildad solo viene de la humillación, ¿no? O sea, no hay otro camino. La humildad viene de la humillación. Y a veces nos damos cuenta que no tenemos nada de, bueno, no sean poniéndome dramático, pues no tenemos nada de especial. Y nada de especial me refiero hechos de carne, como cualquier ser humano, con la gracia de, pues, el llamado de Dios que todos desde el bautismo tenemos. Entonces, pero no solo en el sacerdote, o sea, en los que tienen un servicio en la iglesia también se puede dar eh, estas dinámicas narcisistas de estar demasiado centrado en el yo, en mí. A mí me revela cosas la Virgen María, a mí, entonces todo es el mí, eh, de salir hacia la comunidad, no al poder. Sí, la dinámica de Cristo y de la Virgen María, ya lo decía, es el servicio. María va presurosa, medita en el camino, es la mujer en movimiento, es extraordinaria, no se queda en un lugar, es la mujer que sabe llevar la palabra, que sabe compartir la palabra en diferentes lugares. Se le ve en Nazaret, se le ve en Belén, se le ve en Egipto, se le ve en Jerusalén en el templo, se le ve en Caná, es mujer en movimiento. No lo divulgó, es decir, no se puso a presumir, decir, ay, les voy a contar algo, vecinos, ¿qué creen? No me lo va a creer usted, pero se me apareció un ángel, ya ve que yo soy muy espiritual y la gente no me cree, es que es chistoso, ¿no? Porque, mira, lo que da hace tu mano izquierda que no lo sepa la derecha. A veces, pues sí, cuando toca, se comparten las intuiciones y las experiencias profundas de Dios. Pero cuando es una experiencia profunda de Dios, no necesitas andar convenciendo a nadie. Hay gente, ay, ni le cuento, padre, porque luego dicen que los padres ni creen. A mí me ha tocado muchas veces, ni creen, no me va a creer. Si usted lo experimentó, es tierra sagrada, es muy de usted. No tiene que convencerme a mí de que es cierto. Yo incluso dudo cuando alguien anda queriendo convencer a todos los demás que es verdad, algo ya anda mal. O sea, si yo tengo una experiencia, una intuición, algo de Dios, no tengo que estar convenciendo a todo mundo de que tuve una experiencia, la tuve. Ya Dios sabrá si esa experiencia después se puede compartir con los demás, pero por lo pronto la guardo y después la comparto. La comparto para que sea bendición, pero no lo divulga. No, que a mí me cayeron las escarchitas o yo vi cómo danzaba el sol
o yo escuché cuando, o en la hostia se apareció ahí una imagen de no sé qué. Bueno, pues sí, está bien, pero aparte se enojan si no les crees. Digo, nah, no inventes. Y eso es fe. Bueno, no, es un regalo. O sea, si tienes experiencia, es un regalo. Pero eso no quita el proceso que cada uno tiene que vivir de conversión, de buscar reconciliación, de hacer presente a Dios. Entonces no lo publica ni cuenta su noticia. Fíjense, de hecho, lo que hace, y es bastante poderoso en el encuentro con Isabel, se pone a cantar, ¿no? O sea, no le cuenta todo lo que pasó a su prima Isabel, no le dice, no, fíjate que se me apareció el ángel, estaba yo barriendo. No, se pone a cantar. Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque Dios ha mirado la humillación esclava. La mujer canta, la mujer muestra la alegría de llevar al Salvador en su vientre. Y vamos a terminar con esta porque ya nos faltan varias, pero bueno, con esta y con la fragmento de la homilía de San Bernardo de Claraval, que es extraordinaria. Y no rechazó ser nuestra madre, ¿no? María no suplicó cambio de planes. Cuando ve que las cosas se ponen difíciles con su hijo, con Jesús, no suplica cambio de planes. Ella es la discípula perfecta y entonces vive desde la voluntad de Dios. No se atora en los hubiera. Si se hubiera quedado Jesús en Nazaret y no hubiera andado predicando por ahí, si no le hubiera contestado a esos sacerdotes, a esos fariseos, a esos saduceos, no le hubiera ido así, si no hubiera hablado de política, no, María acompaña la vida de su hijo y no deja de amarnos. Me parece que es la belleza también de Jesús en la cruz, que nos regala a María como su madre. Se ha dicho yo que hay hay varias vertientes, varias interpretaciones en cuanto al Evangelio de Juan sobre el discípulo amado. Una es que la tradición lo asocia con Juan, con el que escribe el Evangelio. La otros lo asocian con Lázaro como el discípulo amado, sobre todo cuando se da cuenta que Jesús ha resucitado porque le está bien doblado el paño con el que cubren a Jesús y Lázaro ya había experimentado también la resurrección. Y la otra, que es la lectura espiritual, que a mí me encanta, es que es una estrategia literaria. Todo aquel que lee el Evangelio de Juan está llamado a, a, a identificarse con el discípulo amado. ¿A quién es el discípulo amado? Todo aquel que medita, contempla el Evangelio de Juan. Entonces, en realidad, en ese capítulo 19, estoy llamado a situarme yo al pie de la cruz como discípulo amado que soy de Jesús y acogiendo a María en mi hogar, en mi interior. Entonces, no deja de amarnos y acepta, aún en el momento de la cruz, ser nuestra madre. Vamos a terminar con este fragmento que es muy famoso de una homilía de San Bernardo de Claraval franciscano sobre la Anunciación. Y si has oído, virgen, que concebirás y darás a luz un hijo, has oído que no será por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Mira que el ángel aguarda tu respuesta. Ya es tiempo de que vuelva el Señor que lo envió. También nosotros, condenados a muerte por una sentencia divina, esperamos, Señor, a tu palabra de misericordia. En tus manos está el precio de nuestra salvación. Si conscientes, de inmediato seremos liberados. Todos fuimos creados por la palabra eterna de Dios, pero ahora nos vemos condenados a muerte. Si tú das una breve respuesta, seremos renovados y llamados nuevamente a la vida. Virgen llena de bondad, te lo pide el desconsolado Adán, arrojado del paraíso con toda su descendencia. Te lo pide Abraham, te lo pide David. También te lo piden ardientemente los otros patriarcas, tus antepasados, que habitan en la región de la sombra de la muerte. Lo espera todo el mundo postrado a tus pies. Y no sin razón, ya que de tu respuesta depende el consuelo de los miserables, la redención de los cautivos, la libertad de los condenados,
la salvación de todos los hijos de Adán, de toda tu raza. Apresúrate a dar tu consentimiento, Virgen. Responde sin demora al ángel, mejor dicho, al Señor que te ha hablado por medio del ángel. Di una palabra y recibe al que es la palabra. Pronuncia tu palabra humana y concibe al que es la palabra divina. Profiere una palabra transitoria y recibe en tu seno al que es la palabra eterna. ¿Por qué tardas? ¿Por qué dudas? Cree, acepta y recibe. Que la humildad se revista de valor, la timidez de confianza. De ningún modo conviene que tu sencillez virginal olvide ahora la prudencia. Virgen prudente, no temas en este caso la presunción, porque si bien es amable el poder en el silencio, ahora es más necesario que en tus palabras resplandezca la misericordia. Abre, Virgen Santa, tu corazón a la fe, tus labios al consentimiento, tu seno al Creador. Mira que el deseado de todas las naciones está junto a tu puerta y llama. Si te demoras, pasará de largo y entonces, con dolor, volverás a buscar al que ama tu alma. Levántate, corre, abre. Levántate por la fe, corre por el amor, abre por el consentimiento. Aquí está, dice la Virgen, la esclava. Aquí está, dice la Virgen, la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Amén. Listo, tenemos 5 minutos. Si hay preguntas, si hay algún enriquecimiento, algún comentario. Pues no he hecho válida mi promesa de solo dar 40, 45 minutos. Soy muy, soy muy hablador. ¿Algún comentario? Ustedes pueden desactivar sus micrófonos. ¿Algún enriquecimiento? ¿No? Todo quedó. O se quedaron meditando en su corazón. Como les dije que no hay que hablar inmediatamente. No, pues muchas gracias, padre. Me encanta la manera que usted explica las cosas y se hace fácil de entender y pues más que nada, conociendo más de María, pues definitivamente eh, pues es el ejemplo que tenemos que seguir, ¿no? De humildad, de servicio y cómo pues nos lleva a Cristo. Muchas gracias. 3 minutos nos quedan. Yo también le doy gracias porque a pesar de que usted esté enfermo, está compartiéndonos toda esta sabiduría y bueno, pues la verdad me parece un poco, eh, ¿cómo decir?, difícil eh, esta, ¿cómo decir?, esta posición de la Virgen porque, pues como usted mismo lo decía, ¿no? En el momento, a veces en la parroquia, pues sí encontramos personas que quieren sobresalir y a veces es muy doloroso porque pues sí lastiman a personas que son humildes, que quieren participar y eso hace que la gente se retire de la iglesia. Entonces, pues sí hay mucho trabajo que hacer porque pues sí, tenemos que seguir más este ejemplo de la Virgen para poder invitar a las demás personas a seguir en este camino y pues ayudar ahorita a nuestra Iglesia Católica que sí está con bastantes dificultades. Gracias, Padre. Gracias. Desde la primera, el Evangelio de hoy es extraordinario también. A veces criticamos a las autoridades del templo del tiempo de Jesús, pero es que es para que nos veamos reflejados todos. Yo hablo de las virtudes de la Virgen María y también de las cosas que ella evita, y siempre también es para recordarme que la tentación es esa, o sea, que al Ujú. final humanos todos y que sí es muy fácil
pues creer que es por un poco de conocimiento, estar por encima de los demás, hacer lo que yo diga, etcétera. Porque decía yo en el Evangelio de hoy en la mañana, van las autoridades del templo con Jesús y le dicen, ¿con qué autoridad haces tú esto? Claro, Jesús no es sacerdote, Jesús no es fariseo, no es saduceo, Jesús no tiene ningún rol en el templo, no tiene ningún cargo. Jesús es un profeta itinerante, digo profeta, no es profeta, ¿no? Pero digamos, ante los ojos de las autoridades del templo, ¿quién es Jesús? A Jesús, ¿a qué escuela fue? ¿No? ¿Quién es su rabino? ¿Quién lo enseñó? ¿En dónde se formó? Pues no. Y entonces lo ven entrando al templo y predicando y ¿de a ti quién te dio autoridad? ¿No? ¿De a ti quién te mandó? Entonces, de vez en la mañana es la tentación que tenemos a veces de de no saber identificar la voz de Dios en cada persona, yo diría en cada persona, porque todos somos imagen y semejanza de Dios. Y entonces algo hay de Dios en cada persona. En cada persona hay algo de Dios, en todas. Por muy gordas que nos caigan algunas personas, pues eso tenemos que recordarnos, ¿no? Algo tiene de Dios, pues yo también algo tengo de Dios. Porque fíjense, yo siempre digo, o sea, no estoy criticando porque por supuesto que lo máximo es la adoración, es la Eucaristía. O sea, los jueves tenemos acá la adoración eucarística y pues trato de ser fiel a estar con la comunidad y juntos adorar a nuestro Señor. Pero yo sí creo que es más fácil ser piadosos ante la Eucaristía que reconocer la presencia real de Cristo en las personas. O sea, Cristo nos arrodillamos todos y pasamos y de rodillas y a veces pues hasta hacemos reverencias y algunos curas no, que nadie toque a Cristo solo en la lengua y de rodillas y algunos se enojan si otros lo tocan. O sea, está bien, yo digo, cada quien tiene su devoción y está bien la forma en que cada uno profese su devoción, pero sí creo que es más fácil a la Eucaristía rendirle respeto que ver a algunas personas y decir, Cristo está realmente presente en este, ¿no? Se bautizó, el Espíritu Santo habita en él, es hijo de Dios, es heredero de Dios y se me olvida. O sea, se me olvida muy fácil que las personas que me rodean y con las que comparto son hijos de Dios, ¿no? Yo digo, sí, hijos de su, pero ya después recapacito y digo, oh, son hijos de Dios. O sea, tengo que recordármelo constantemente porque se me olvida. O sea, la Eucaristía, diría San Agustín, y hasta con esto termino, pues es convertirnos en los que recibimos, nos convertimos en presencia de Cristo. Y Cristo reconocía dignidad en cada persona. Entonces, esa es la belleza de Cristo y por eso era tan atractivo, porque ¿a quién queremos dar a luz a este mundo? ¿Para quién nos preparamos para contemplar que nace? Y tomando el ejemplo de la Virgen María, que nazca a través de nosotros. Entonces, para que nazca a través de nosotros, primero tenemos que reconocer que en cada persona habita Cristo, cada persona es imagen y semejanza de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pues, ¿cuáles dificultades tenemos en la Iglesia Católica? Pues las humanas, las que cada familia tiene, nada más que lo reproducimos en grande, ¿no? Pero tendremos dificultades hasta que venga la parucía, el Señor Jesús, y nos lleve a todos. Ahí creemos que ya será la plenitud, pero mientras estemos vivos, tendremos dificultades, tendremos conflictos, tendremos diferencias. Es la dinámica de la vida. Pero nos vemos la próxima semana y ya las siguientes semanas cerraremos con algunos símbolos del nacimiento de Cristo, que es el culmen de toda nuestra preparación para dar vida. Pues que tengan bonita noche y felicidades a los que son de Toluca por su campeonato sufrido. Un abrazo a Gracias, todos. Padre. Gracias, bonita noche. Gusto en Buenas noches. saludarlos. Voy a dejar de grabar. Que Bonita noche. siga mejor.